Bienvenidos, bienvenidas a Comité del Sueño, un podcast de Calme Simple. Marcos, hola, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchas gracias por invitarme, No, muy bien. por favor. ¿Cómo despertaste hoy? Pero muy bien, bárbaro. Muy bien. Sí. Bueno, me alegro. Estamos muy contentos y contentas de tenerte acá. Así que, primero que nada, un poquito que vos nos cuentes sobre vos, sobre todo tu recorrido para toda la gente. Todo mi recorrido es largo ya porque estoy grande, pero te lo voy a resumir. Mi nombre es Marcos Apud, yo soy psicólogo, soy biohacker y soy wellness coach, ¿no? Quizás lo de wellness coach se entiende un poquito más, lo de biohacker hay que explicarlo un poco más, pero tiene que ver con utilizar herramientas de ciencia, tecnología y de la reincorporación de ciertos hábitos ancestrales que los humanos fuimos perdiendo a lo largo de la vida urbana y que nos fueron debilitando. Entonces voy tomando distintas herramientas de diferentes disciplinas para poder potenciar la biología y la mentalidad. He creado mi propio modelo a esta altura de la vida que se llama Psicología de Innovación, que está en mi libro que saqué este año. Y me dedico básicamente a la práctica clínica, a trabajar con pacientes de manera en particular y a trabajar como speaker y como difusor de esta tecnología. Mucho más que humanos. Mucho más que humanos es mi último bebé. Ahí va. Ahí va. Genial. Y para entrar un poco en el tema del día de hoy, que tiene que ver con la parálisis del sueño. Uh-huh. ¿Qué es exactamente la parálisis del sueño y cómo se manifiesta en las personas que la experimentan? Bien. La parálisis del sueño es un fenómeno, una alteración que se produce usualmente en los bordes entre el sueño y la vigilia. Hay dos momentos que se llaman momentos hipnagógicos, que son los momentos en que te estás por quedar dormido o dormida, ¿sí? Cuando estás pasando al mundo de los sueños, y los momentos hipnopómpicos, que son cuando te estás despertando, cuando estás empezando la vigilia. Son dos momentos en los cuales usualmente se da esta alteración del sueño. Es bastante desagradable, es un fenómeno que produce una sensación de estar atrapado, de estar encapsulado en el propio cuerpo, con un nivel de conciencia, es decir, uno sabe que está despierto, que está como dispuesto para poder moverse y sin embargo no puede mover su cuerpo, simplemente puede mover las puntas de los dedos o hacer movimientos muy pequeños. Se caracteriza también por generar dolores en el pecho, es decir, la sensación es como medio aterrorizante, ¿sí? Es similar a la que ocurre cuando una persona sufre una anestesia y la anestesia no termina de dormirla, entonces está despierto, consciente mientras lo están operando. Bueno, esto es algo similar. Es, como te decía, un fenómeno, una alteración del sueño que se produce en algunas personas y a veces se produce una vez en la vida, a veces nunca. Por ejemplo, yo nunca tuve una parálisis del sueño. Sí, yo tampoco. ¿Vos tuviste? No, por suerte no. Pero es bastante común, es algo que... Es bastante frecuente y yo digo que es como la inversa al sonambulismo. En el sonambulismo lo que ocurre en el cerebro es que el cerebro no genera la desconexión que debería generar con el área motora. Entonces vos estás soñando y a la vez estás pudiendo mover tu cuerpo. Eso debería desconectarse, especialmente en el sueño profundo, en un tipo de sueño en donde se restablecen muchas funciones de nuestra biología fundamentalmente. Y en la parálisis del sueño pasa lo opuesto, ¿sí? Vos estás despierto, estás consciente y sin embargo no podés activar, el cerebro no puede activar esas áreas motoras. Entonces simplemente estás despierto y paralizado. ¿Y ambas experiencias son así bastante como comunes? Son bastante más frecuentes, ¿sí? Quizás se habla más del sonambulismo porque además es como algo que llama más la atención, es algo como más curioso. Tenemos muchas imágenes de personas que están como moviéndose durante la noche y hay como más idea acerca de qué tenemos que hacer. Por ejemplo, si alguien está sufriendo una parálisis del sueño, una de las recomendaciones es que si ya lo vivió alguna vez, que recuerde que es algo completamente transitorio. Esto no tiene ninguna implicancia severa en la salud. No quiere decir que por sufrir esto estás teniendo algún problema en tu cerebro, estás teniendo alguna dificultad grave, una enfermedad ni nada por el estilo. A veces son totalmente episódicas, ocasionales.
hay que encontrar las causas si se repite, pero lo que se recomienda es que la persona simplemente mueva la puntita de los dedos, que es algo que sí podés mover, ¿sí? Y que se concentre en su respiración y que recuerde y registre que es algo temporal y que se va a pasar. Dura simplemente unos minutos o a veces hasta segundos nada más y la persona luego se puede mover. ¿Y por qué pasa? ¿Y a todos nos puede pasar? A todos nos puede pasar, ¿sí? Las causas son muy variadas. No existe algo específico que si ocurre pasa esto. Puede ser desde una intoxicación por haber comido de manera muy abundante antes de ir a descansar. Puede ser porque sufras alteraciones del sueño y, por ejemplo, vengas de lapsos de largas, digamos, de largos tiempos de insomnio. Personas que durante mucho tiempo duermen mal, duermen muy poco, son más proclives a poder tener este síntoma. Puede ser también que estés tomando algún tipo de medicamento que te dispare ese tipo de sintomatología. Por ejemplo, las personas que sufren narcolepsia, ¿sí? La narcolepsia es un estado por el cual yo estoy hablando ahora con vos, José, y de golpe, ¡pum!, se me caen Te quedas los dormido. párpados, exacto, no puedo controlar ese sueño y me duermo. Entonces, muchas veces algunos tipos de medicación que se utilizan para eso o para el insomnio, las personas que toman medicamentos como los narcóticos o los hipnóticos pueden también tener esta experiencia. Lo importante es identificarlo, qué es lo que cambió, qué cambié de mi hábito de vida, qué cambié de mis rutinas, para poder verlo si se repite. Si te pasa una sola vez, bueno, a todos nos puede pasar. Claro. Y en estos casos que, por ejemplo, que nos contabas recién de narcolépticos, eh, ¿los médicos te avisan? O sea, ¿es como algo que se sabe que te puede pasar? ¿El paciente sabe que puede llegar a tener o frecuentar parálisis del sueño? Usualmente no lo dicen. Yo creo que incluso para no sugestionarlo al Claro, paciente, para que no programemos su mente para que claro. ocurra el síntoma, entonces probablemente no se avisa. Tampoco cuando se toman algún tipo de medicación se suelen avisar. Si uno lee en los prospectos, pueden aparecer en los prospectos de algunos medicamentos, pero no suele ser lo más frecuente que se avise. Mm, genial. Y la alimentación, bueno, recién vos nos decías también algo como intoxicarse o algo que puedas comer, ¿influye? Es fundamental. A ver, hace un ratito lo charlábamos también abajo. Cuando alguien come muy temprano, ¿sí? Cuando uno deja una ventana de tiempo de unas 3 horas al menos entre la última ingesta y el sueño, tiene muchas más posibilidades de descansar bien, de dormir bien, porque hay 3 cosas que regulan nuestro ciclo circadiano y que le avisan al cerebro que es de día, que hay que estar activo, o que es de noche y que hay que descansar. Una es la luz. La otra es el movimiento, por eso no se aconseja hacer actividad física intensa cerca de la noche, porque eso le avisa al cuerpo que hay que estar activo, que hay que salir a cazar, que hay que salir a moverse. Y también la ingesta. La ingesta está regulando el despertar. Entonces, si yo estoy haciendo un proceso digestivo, no puedo tener un buen descanso. Así que eso también puede ser uno de los factores que influyan en las parálisis del sueño. ¿Y existen factores específicos como el estrés o el patrón de sueño que puedan desencadenar la parálisis del sueño? Sin dudas. Eh, Estamos todos atravesados por un estrés sostenido y es la forma en que lamentablemente el humano urbano hoy, que somos más del 50% de la población planetaria, los que vivimos en zonas urbanas, estamos afectados por el estrés sostenido, ¿sí? Un estrés que hay que volver cada vez, digo yo, siempre más intermitente. Hay que saber hackearlo, hay que saber intervenirlo, usando estrategias de respiración, de meditación, de observar la naturaleza. Hay muchas cosas que podemos hacer para cortar con esos niveles de estrés que a fin de cuentas terminan afectando nuestro sueño y que es uno de los factores que se observa cuando uno tiene este tipo de síntomas y que hay que sondearlo. ¿Y qué recomendás como para alivianar? Bueno, ahí te recomendé algunas, por ejemplo, la práctica de las micromeditaciones a lo largo del día, usando alguna app o simplemente estando en contacto con la naturaleza, escuchar el sonido de la naturaleza. Eso es algo que a los humanos nos calma mucho porque nosotros
somos naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza, nos hemos desconectado de la naturaleza y ese es uno de los mayores problemas, ¿sí? Que afectan hoy nuestra salud. Entonces, simplemente sacarnos los zapatos, las zapatillas, pisar el pasto, entrar en contacto con la luz natural, observar los patrones armónicos que tienen las hojas de los árboles. Todo eso mete a nuestro cerebro en una suerte de ondas alfa, ¿sí? Y empieza a relajarnos, a calmarnos. Hacer respiraciones conscientes. Esa es una forma de intervenir directamente en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros hacemos respiraciones como, por ejemplo, el suspiro fisiológico, que se trata de inhalar profundo por nariz, retener, inhalar un poquito más, retener y soltar bien suave y bien largo por boca, esa exhalación prolongada y el hecho de haber inhalado y retenido 2 veces va a mejorar muchísimo, muchísimo tus niveles de calma y de relajación. Va a activar tu sistema nervioso parasimpático, que es el que te permite descansar. Así que hay muchas herramientas. Yo siempre diría que las ideales son la meditación, la respiración y el contacto con naturaleza. Y el dolce far niente, el placer dulce de hacer nada. Los italianos tienen ese término, ¿no? Il dolce far niente, el dulce placer de hacer nada. ¿Hace cuánto, José, no pasás 10 minutos haciendo nada, literalmente haciendo nada, simplemente observando un punto fijo, sin tener que preocuparte por nada y sin tener un teléfono en la mano? No sabría decirte, la verdad. No. Es un padecer contemporáneo el del humano que estamos como alejándonos y perdiendo mucho una capacidad que teníamos muy activa, que era la de la contemplación. Y hoy contemplar inquieta, incomoda, genera ansiedad. Entonces tenemos que volver a acostumbrar a nuestra mente a entrar en esos estados. Simplemente empezando de a poquito. 1 minuto mirando un punto fijo, por ejemplo. Justo decías lo de los pies en el pasto, me dio como una cierta como hasta nostalgia de hace cuánto que no estoy descalza en el pasto. Como algo Y tan es algo como... fundamental. Vos sabés, José, que esa práctica que se llama grounding o earthing, que es la práctica de pisar descalzo y de apoyar también las palmas de las manos, no solo la planta de los pies, sobre pasto, arena, tierra. También se puede hacer en cerámicos, en concreto, en cuero. Y cuando nosotros tocamos esa superficie de la Tierra, ¿sí? Que está en una carga iónica negativa, lo que ocurre es que al estar nosotros en una carga positiva ocurre un intercambio eléctrico. En ese intercambio eléctrico se produce el fenómeno de eliminación del exceso de radicales libres, que queremos nosotros sacarlos de nuestras células porque justamente forman parte del origen de todas las enfermedades y el envejecimiento precoz. Entonces, si nosotros simplemente hacemos una práctica, 20 minutos de poner las plantas de los pies, las palmas de las manos, en el pasto, en la tierra, en la arena, vamos a empezar a sentir un montón de efectos, especialmente con el uso prolongado o la práctica prolongada, como por ejemplo regular tu ciclo circadiano, dormir mejor a la noche, activar más los niveles de serotonina, la hormona que te permite sentirte feliz y en bienestar. Vas a tener más melatonina a la noche, vas a cicatrizar más si tenés algún tipo de herida, vas a regular tus hormonas, entre otras cosas. Es una práctica maravillosa. Es increíble cómo gestos tan mínimos pueden lograr tantas cosas como las que nos venís contando. Nos acostumbramos lamentablemente a despegarnos de la Tierra, y esto tiene que ver con la desconexión, con digamos, una superficie que ponemos debajo de nuestros pies, que usualmente es de plástico o de goma. Fíjate que usamos 2 materiales que son los que más aíslan de la electricidad. Un cable eléctrico usualmente está recubierto de goma o de plástico, porque es aislante. Y nosotros vivimos aislados de la Tierra. Cuando somos animales, los homínidos, los primates parlantes, somos animales que estamos diseñados para pasar tiempo en contacto con la Tierra. Y bueno, para terminar un poquito con todo lo que tiene que ver con el sueño, ¿hay algo más que a vos te interese como en relación al sueño que no nos hayas contado, que te interese como estudiar? Algo que te
que te genere intriga o que de hecho estés como en ese proceso? Yo soy un continuo estudioso de cómo mejorar el sueño y de estudiar el sueño en sí mismo, ¿no? El famoso why we sleep, por qué dormimos. Vos sabés que, por ejemplo, aún no sabemos por qué dormimos, ¿sí? Sabemos todos los beneficios que nos trae, sabemos lo que ocurre si no dormimos bien. Sin embargo, todavía no entendemos por qué un tercio de nuestra vida la pasamos literalmente dormidos. Entonces, es muy interesante y yo siempre digo, hay que buscar respetar ciertos hábitos de higiene del sueño que pueden ser los que nos hagan la diferencia, José. Por ejemplo, el más importante hoy, el número 1, es hacer un toque de queda tecnológico y dejar tu teléfono 1 hora antes de dormir. Es fundamental. Nos dormimos con esas pantallitas delante nuestro que no solamente nos están estimulando y nos están manteniendo despiertos por lo que vemos, sino que emiten un tipo de luz que se llama luz azul. Y la luz azul, que también está en el sol, pero esa es necesaria y no nos estresa, la luz de las pantallas, las luces de los focos, nos estresan, nos generan cortisol, adrenalina, y entre otras cosas le informan a tu cerebro que es de día y que tenés que estar despierto. Entonces, dejar las pantallas e inmediatamente querer cerrar los ojos y dormir no es algo muy viable. No podemos producir los niveles de melatonina que necesitamos y para liberar esa hormona es necesario dejar de ver esas luces antes. Usar luces rojas, usar anteojos blue blockers, que son unos anteojos que te permiten bloquear esa luz azul artificial. Como te dije hace un ratito, comer lo más lejos del sueño, no hacer actividad física muy cerquita del sueño, por lo menos no una que sea intensa, quizás sí un yoga nidra o algunas respiraciones o algo calmo. Hay muchísimos, hay más de 35 o 40 hacks que están muy estudiados hoy que pueden performar mucho mejor este gran aliado, como siempre digo yo, que es nuestro superpoder, que es el sueño, ¿sí? Es el superpoder y realmente es a lo que más le hemos ido robando en los últimos años. Vos sabés que hace 100 años dormíamos un promedio de 2 horas más que hoy. Y hace 50 años dormíamos un promedio de 1 hora más que hoy. Si seguimos a esta velocidad, los humanos en el 2758 no vamos a dormir más. Vamos a ser una suerte de zombies que vamos a estar caminando como los de Walking Dead por la calle. Eso esperemos que no vaya a pasar, pero realmente tenemos que ser conscientes que tenemos que dejar de robarle horas al sueño y que lo más importante es descansar bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Te preguntaría 1.000.000.000 de cosas más que se me fueron viniendo, pero Lo dejamos para el segundo para el episodio. segundo episodio. Y nada, te agradecemos un montón. Nos parece súper importante justamente por esto que vos decís, informarnos sobre el sueño, intentar entender un poco más y concientizar, ¿no? Como de la importancia. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, José. Un placer.